¿Quieres entrar a otro aspecto de todo esto de la enseñanza que pasa mucho en los colegios, que es el bullying? Como psicólogo sí que me interesa mucho tu opinión. Y lo primero, en cuanto a todo lo que rodea el bullying, quiero entender por qué surge el bullying. ¿Cómo? ¿Por qué se origina el bullying? Porque los niños son muy... Bueno, el bullying... Incluso niños o adolescentes. El bullying entendido como acoso escolar. Vale, el acoso escolar ha existido siempre, de toda la vida. No es una cosa que ahora mismo... Pero mi pregunta es ¿por qué surge? Porque los niños, es que incluso adolescentes, porque pasa también en secundaria, son muy inconscientes o por una cosa impropia del ser humano, que al final somos también, no dejamos de ser animales porque crees desde el punto de vista del comportamiento humano. A ver, en principio vamos a ver, esto es especular un poco, ¿vale? Porque sí, claro, ya te digo que, a ver, tendría que haberme documentado en estudios, si los hay, que no lo sé, específicos sobre la causística en toda esta cuestión del acoso escolar. Pero vamos a tirar un poco del conocimiento de la psicología, ¿no? Los niños, en principio, los niños son cooperativos, tratan de jugar unos con otros, tienen que aprender a socializar y entonces socializan. Lo que pasa es que hay niños que tienen diferentes ritmos. Hay niños que son más de socializar, otros son más aislados, más temerosos, ¿no? Pero por norma general, los niños no tienen esa malicia que tienen los adultos, porque no tienen tampoco las experiencias o sea, ni la madurez, ¿no? Entonces, aparte, el cerebro del ser humano está en constante desarrollo, en constante evolución y no termina de madurar hasta los 18, 20 años, 21, por ahí, ¿no? Entre 18 y 21 años. Entonces, claro, estamos ante unas personas que son niños con unas características determinadas y con unas limitaciones en cuanto a su forma de comprender las cosas. Tiene una forma peculiar a la hora de comprender la realidad, ¿no? Las diferentes cuestiones. También los niños son fáciles de frustrar, ¿no? Y tienen una agresividad, hay una agresividad como consecuencia de los mecanismos de frustración, una agresividad natural, ¿no? Tú coges están dos niños jugando, metes a un tercero, ese tercer niño le quita el juguete a uno y se lleva un castañazo. Pero es normal, ¿vale? Los niños no han aprendido todavía a frustrarse. Ahí están los adultos, que son los que tienen que enseñarles a socializar, a compartir y a todo eso. Bien. Entonces tenemos por un lado limitaciones neurológicas, vale, neurocognitivas. Por otro lado tenemos mecanismos naturales que se ponen en marcha ante situaciones de frustración, con un nivel importante a nivel niño de agresividad. Y tenemos otro elemento que aquí aparece en la figura de los padres, que en muchos casos, no en todos, pero que en muchos casos son auténticos vehículos facilitadores de figuras acosadoras. ¿Puedes desarrollarlo? Porque no... Hemos dicho limitaciones, ¿no? Psicológicas, neuropsicológicas, evolutivas, como lo quieras llamar, ¿vale? Naturales. Y determinados condicionantes familiares, que no en todos, porque insisto, no en todos, evidentemente, pero sí en muchos casos, yo me he encontrado varios, son los padres los que son el vehículo mediante el cual se puede producir la conducta acosadora. Y existen perfiles, existen características de niños acosadores.
Y existen características personales facilitadoras de niños acosados. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿qué ocurre? A ver, esto no es complejo, no existe una causa, es complejo, no existe una causa, son una serie de componentes en los cuales confluyen aspectos tanto neurofisiológicos, psicológicos, como sociales. Al final, aspectos psicosociales. ¿Y los sociales dónde se incrustan? Pues se incrustan en la familia. Uh-huh. Entonces, si a un niño se le está dando se le está transmitiendo el mensaje de que fulanito, a ti que no te toquen, tú cuando eso das, etcétera, etcétera, continuamente, no digo que sea malo hacerlo, sino a que sea algo central en el desarrollo del niño. Uh-huh. Ese niño se va a convertir en un crío violento, ya no agresivo, sino violento. Es decir, fulanito es menos que tú, o fulanito, no dejes que fulanito sea más que tú. Ese tipo de cosas facilitan mucho el ser acosador. Sí. Entonces, claro, cuando tú me preguntas las causas de que del que acosa o del acosado, porque también el acosado... Del acosador, ¿por qué acosa? El acosador acosa, como te he dicho, es causas psicológicas, de madurez psicológica, asociadas a la falta de madurez neurológica. De hecho, la última zona del cerebro que termina de madurar, de crearse, es el área prefrontal. Y en el área prefrontal está asociada a las funciones ejecutivas. Y esas funciones ejecutivas están relacionadas con la inhibición de los impulsos, están asociadas con la planificación, la consecución de metas, etc. Entonces, claro, estamos hablando de que los críos, un crío con 9 años, con 8 años, con 10 años, aunque por muy madurito que lo veamos, ¿verdad?, no va a ser una persona adulta ni va a ser una persona que comprenda bien las consecuencias de sus actos. Y ahí está el tema, ¿no? Si yo, por ejemplo, me meto con fulanito porque fulanito es el más débil de la clase y además hay una digamos, una tendencia de como todo el mundo se mete, pues yo también me meto para no ser menos o para ser más, ¿no? Para llamar la atención de los demás. Eso en cuanto a cuestiones sociológicas. Se pasa mucho en secundaria, los grupos y el ser guay, ¿no? Pero si luego, a ver, Diego, si luego coges a los críos por separado, tú coges al acosador y al acosado y son completamente diferentes por separado que en grupo, que en el colegio. Sí. Completamente diferentes. El acosador no es tan acosador. El acosador no es acosador en privado, en solitario. Eso pasa mucho. Al menos el acosado, ¿vale? O el menos guay, ¿no? De mítico que pasa siempre en las clases. Cuando acaba el bachillerato o la ESO y se mete a otra cosa totalmente distinta, con otra gente que no le conoce, se da cuenta de que hay como roles en los colegios y en las clases, ¿no? Uh-huh. Estos son el grupo guay y el que tiene total... son los más importantes, ¿no? Y luego están los no marginados, pero... Bueno, pero si están en grupo, menos mal. Cuando cambia de clase y se da cuenta de que la película es muy diferente a lo que parecía. Hombre, claro, porque al final ten en cuenta que es el propio contexto, es el propio ambiente. Si el contexto favorece... A ver, una conducta de acoso no se da si el contexto no favorece el acoso. Eso está claro. Claro. ¿Vale? Porque aunque sea solamente por pereza, porque si yo soy muy malvado, pero es que también da una pereza, ¿sabes? Si no hay nada en el ambiente que refuerce mi conducta de acoso, se extingue. Entonces, ¿qué puede reforzar esa conducta de acoso? La validación de los demás. El que yo, si acoso a fulanito, todos los demás me aplauden. Todos los demás están conmigo. O al revés, o es otro el que está acosando, pero yo me adhiero a él para pertenecer a su grupo, para ser de los más guays de la clase, los más duros, no lo sé. Sí. Algo así,
¿vale? Entonces, ya te digo que en cuanto a las causas, existe una causa que está clara, que es la propia inmadurez de la persona, que no es del todo consciente o no es consciente de las consecuencias que tienen sus actos respecto a esa persona a que es acosada, ¿vale? Uh-huh. Y también hay que decir que esto del acoso ha existido siempre, pero es que forma parte del propio desarrollo de las personas. ¿Por qué? Porque el acoso hemos dicho que se da en en contextos grupales. No existe un acoso privado, un acoso... Yo no he conocido nunca, ni cuando era pequeño, ni ahora, no he conocido acoso individual. O sea... Sí, de uno a uno. De uno a uno. No existe. No, ¿tú lo has visto alguna vez? Es que este es mi acosador privado, o sea, particular, fuera del contexto del colegio, fuera del contexto de un grupo. Es decir, es un tío de mi barrio que de repente me acosa a mí. Él solo. Es que no se ha dado eso nunca. Puede haber una continuidad. Sí, salimos de la escuela y yo te sigo acosando, ¿vale? Pero siempre en grupo, y si no por el móvil, que está muy de moda. Eso es en grupo también. El ciberbullying. Claro. Eso es en grupo. O sea, siempre tiene una connotación grupal, ¿no? Entonces, claro, esto es un fenómeno completamente, para mí, con todo lo que se pueda criticar, pero es un fenómeno para mí que es no natural, porque no es natural, ¿vale? Pero sí que es una fenomenología que se ha dado antes y que se seguirá dando. Que es que por mucho... Es más, temo que las medidas antiacoso lo que provoquen sea efecto contrario. No lo sé, eso también habría que estudiarlo. Habría que mirarlo con detenimiento, pero bueno, es una sospecha. Es una sospecha en base a que... al índice de suicidios que hay, que yo creo que sí que es ahora mayor que antes, ¿vale? Índice de suicidios que hay, y luego cosas que se están viendo en los colegios y en los institutos, que cada vez hay más chicos aislados. Es decir, yo recuerdo que antes había chicos que estaban aislados, pero esos chicos aislados había como un mecanismo de contención social, como cuando dos perros se pegan, que generalmente no se llegan a hacer daño, y llega un momento en que el perro dice me rindo y muestra el cuello al agresor, y el agresor entonces como que se inhibe la agresividad y para, ¿no? Uh-huh. Antes había como un límite en la agresividad, había como un límite en el acoso. Palizas de muerte, palizas de hospitales que no he visto yo en mi vida, eso, ni se me pasaba por la cabeza que eso pudiera ocurrir. En cambio, tenemos casos hoy en día de cada 2x3, y digo cada 2x3 porque yo lo que sé es a través de la televisión, y la televisión va a salir una parte de lo que fue. de la realidad, uh-huh. ¿no? Vemos que hay casos de que le dan una paliza a un niño y lo mandan al hospital. Es que eso no lo he visto yo en mi vida. Y mira que he visto peleas. Y había pelea, íbamos todos a la pelea. A ver la pelea. El corrito, joder. Y el corrito, eso. Íbamos todos allí a ver la pelea. Pero la pelea se acababa cuando llegaba el profesor y te daba dos bofetadas, uh-huh. ¿vale? Y se acababa la pelea. O cuando uno se hacía daño de verdad. Ay, que me has hecho daño, y ya resangraba la nariz, por ejemplo. Ya se paraba. No continuó. Es que nunca vi yo un nivel de agresividad. Nunca. Acoso antes, pues claro que había. Pues tenías que ir, pues no era lo mismo ir con el bollicao que había entonces, sí, ¿no? Que ir con el bocata. Si llevabas el bollicao ya podías comértelo rápido. Porque como te vieran los otros, los mayores y tal, pues te lo quitaban. Pero literalmente. ¿Qué había que hacer? Pues tenías que buscarte la vida, tenías que defenderte de alguna manera. O te lo comías rápido antes de que te vieran, o entre los más débiles que éramos nos juntábamos y entonces... Bueno, ya cuando más gente, más complicado, ¿no? Claro,
Claro, es más complicado, más que nada porque al otro le puede salir mal la jugada y le podemos dar una paliza entre todos, ¿me explico? Entonces, a ver, al final hay diferentes mecanismos que pues, los grupos los van poniendo en marcha. ¿Qué ocurre ahora? Que hay un exceso, para mí, un exceso de celo. Y ese exceso de celo no está relacionado con una mejora en las condiciones. De hecho, ya te digo, ahora mismo hay casos de críos que de una paliza los mandan al hospital, cosa que antes no ocurría. ¿Y cuál crees que es el origen de este empeoramiento de estas situaciones? Es que pues puede haber diferentes... Debe haber miles, ¿no? Pero... Pues puede haber diferentes explicaciones, pero volvemos a lo de siempre. Es que sin datos y sin un estudio, claro, aquí habría que hacer una investigación y ver si realmente esto es así, ¿no? Porque yo te estoy hablando de la experiencia propia. Sí. Pero es que yo nunca tuve conocimiento de nada. Es que además, ahora mismo te peleas, te pegas con uno en la escuela y hay un procedimiento, con una investigación por medio, con una historia... que dices, bueno, joder, pues eso tendría que tener un impacto positivo. Claro, un impacto positivo, y ves que no. ¿Y antes qué ocurría? Antes yo solamente me peleé una vez, ¿vale? No sé tú o si vosotros os habéis peleado. Yo solamente una vez. A puño nunca. Yo una vez. Nunca. Una vez. Y te digo una cosa, no es... Ahora hay un procedimiento, a ver quién tuvo la culpa, quién no sé qué, no, tal. Antes no, antes llegaba el profesor, un tortazo a uno. O un tortazo a otro... y fuera. Es que tenía la culpa él, me da igual. Cállate porque vas a volver a cobrar. ¿Me explico? Entonces, bueno, pues ya la siguiente ya ibas con más cuidado, ya no te peleabas. Ya no... Claro, pero ¿tú crees que la solución es esa realmente? ¿El qué? ¿Que los ¿Torta cada uno? Sí. ¿Por qué no? Ah, bueno, que no se puede ahora, claro. No, es que ahora no se puede. Claro. No, la solución hoy en día no es esa. Porque ahora no sé qué hace exactamente No es el profesor. Me imagino que intenta razonar con ellos. Si se mete, cobra también. Esa es otra. Esa es otra. ¿Cuántas pleitas hay a profesores hoy en día? Esa es otra. Como no se les puede tocar los huevos. ¿Y por qué? Ven aquí, habla al micro, Dani. ¿Y por qué? Ese es el tema. ¿Y por qué? No sé, nos han quitado autoridad por el paso del tiempo. Efectivamente. Porque las peleas antes se acababan cuando el profesor se acercaba o cuando hacía amago de aparecer. Sí. Y se acababa todo. Si llegaba y te zurraba el profesor era porque tú no lo habías visto antes. ¿Vale? Sí, pero como ahora todo te debe residir en casa, ¿no? Y el profe no se Claro, debe meter. pero es normal. Es normal. A ver, yo creo que los profesores... A ver, la importancia del trato en casa y demás es fundamental, pero en esa situación que me dices, el mítico corrito en el patio, tiene que estar el profesor. Y es el profesor el que debe mediar. Sí, que mediaba antes. Claro, pero mediaba antes de llegar. profesor... Solamente con intuirlo ya se acababa, el tema. ¿Vale? Si llegaba, era porque no lo habías visto y entonces mediaba, te cogía de aquí y te levantaba. Yo me acuerdo una vez que me levantó para arriba, y tú no veas lo que duele. De aquí, los dos, de la oreja, cada uno para arriba. ¿Me explico? Sí. Y torta para los dos.